en lo que los niños salen, ¿verdad?, a sus salones. Damos gracias a Dios. Estamos un día más en su casa, podernos ver y estar reunidos como iglesia, ¿verdad? Sabemos que donde están 2 o 3 en su nombre, dice que ahí está Él en medio de nosotros. Y damos gracias a Dios. Y bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el capítulo 97, Salmo 97. Es un salmo precioso, es un salmo en donde nos habla de lo que Dios es. Dice que el dominio y el poder de Jehová. Podemos ver que Dios es nuestro formidable conquistador, ¿verdad? Él es recto, Él es justo. Y bueno, vemos en este salmo que no tiene autor, es anónimo. Sabemos que algunos de los salmos, pues la mayoría se le atribuye al rey David, a otros a Asaf, ¿verdad?, que era en ese tiempo el ministro de alabanza, y a Coré. Pero el Salmo 97 es anónimo. Algunos de los salmos traen eso, anonimato, ¿verdad? Pero como es la palabra de Dios, no deja de sorprendernos, sino al contrario, podemos ver las maravillas plasmadas en la palabra de Dios. Y vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra de Dios. Salmo 97 son 12 versículos y le vamos a ir dando lectura todos juntos. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabar la memoria de su santidad. Pueden tomar su lugar. Sabemos que Dios nos ha santificado, nos ha apartado para Él, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo, por medio de su sangre, nosotros podemos ser aceptados ante el gran trono celestial del Padre. Por medio de la sangre de Cristo Jesús nos presentamos justos, porque ya hemos sido lavados, ya hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y le damos gracias a Dios porque vemos en este salmo que Dios es justo. Y vemos en este mundo, ¿verdad?, muchas injusticias, muchas cosas que no es correcto, que van en contra de la palabra de Dios, pero nosotros podemos poner nuestra confianza en Él porque Él es lo correcto, ¿verdad? En Él está el juicio. Y nosotros, dado que Dios por su propia naturaleza no puede hacer algo injusto, bueno, contamos con la garantía de que Dios va a accionar puramente su moral y justo en nuestras vidas. Nosotros somos ese pueblo especial que Dios cuida, que Dios protege, que Dios está ahí al pendiente de cada uno de nosotros, de nuestros detalles. Vemos que dice la palabra de Dios que de Él es la plenitud y la tierra. Todo le pertenece a Él. Y nosotros vemos que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nosotros no vamos a ser avergonzados. Porque si realmente tú estás confiando en este Dios todopoderoso que dice la Escritura que cuando vas leyendo se manifiesta en nuestras vidas, entonces Él viene y echa fuera todo lo que estorba en nuestras vidas. Por eso dice que de Él es el dominio y el poder. Fuera de Él no hay otro.
es el único. Dice que Él es el dueño de todo. Él, aún en la naturaleza podemos ver su grandeza. Y aún así, a veces nosotros dudamos y eso no le agrada a Dios, entristece el corazón de Dios. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que mucha gente se aferra a este mundo. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Dios quiere que contemplemos su palabra, sus maravillas, porque ahí está plasmado y manifestado en la naturaleza también. Y dice así la palabra de Dios en Primera de Juan 2:17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice que el mundo pasa y sus deseos. Cuando nos referimos al mundo, nos estamos refiriendo a lo que la gente hace incorrectamente y que va en contra de la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener especial cuidado de cómo estamos reflejando a Dios en nuestras vidas. ¿Estamos anhelando realmente la presencia de Dios en nosotros o estamos anhelando cosas de este mundo? No es malo que tú anheles el ser prosperado, porque Dios bendice a su pueblo, porque así dice su palabra, que Dios es bueno. Pero no es que nosotros pongamos nuestra confianza en eso que está aquí y que aquí se va a quedar. Cuando Cristo venga, dice que Él va a venir por su iglesia. La iglesia somos tú y yo, una iglesia limpia, pura, sin manchas, sin arrugas. ¿Cómo estamos cuidando nuestra vida? Nosotros tenemos que tener especial cuidado de cómo estamos mostrando a Dios en donde nos movemos. ¿Y saben dónde es el área que más trabajo cuesta? La familia, ¿verdad? Pero cuando tú obedeces a Dios, Dios te va a defender si tú haces lo correcto. Dios quiere que nosotros lo presentemos como Él es, como dice aquí su palabra, justo. A veces nosotros vemos, como les decía al principio, muchas injusticias. Tenemos que tener especial cuidado de que nosotros caigamos en ser injustos. Tenemos que buscar a Dios para que Él nos muestre, ¿verdad?, cómo ser como Él en esa área, ser justos. Se presentan situaciones a diario en nuestras vidas. ¿Cómo nos enfrentamos a las situaciones que se presentan? ¿Clamamos a Dios o nada más actuamos por actuar y después decimos en el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando debe serlo primero: Señor, esto es de ti. Este pensamiento que estoy teniendo proviene de ti. ¿Qué dice tu palabra acerca de esto que estoy pensando? O acerca de esto que me dice que actúe así. Dios ha sido justo y bueno con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no hemos sido consumidos. Porque nosotros reconocemos que le hemos fallado, pero no hemos sido consumidos por su ira. Porque es un Dios que se complace con misericordia, porque quiere un pueblo arrepentido todos los días, que meditemos en nuestros caminos. Si empieza un año, si acaba de terminar un año, y cuántas metas no se pudieron hacer porque nosotros nos olvidamos de poner a Dios en primer lugar en todas las áreas, por muy mínimo que sea. Dios quiere estar en ese mínimo detalle en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que aprender que Dios de verdad quiere manifestarse en medio de nosotros con su pueblo, que la gente pueda ver que si hay un Dios real, vivo, que Él no quedó crucificado, que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por la humanidad. ¿Cómo presentas a Dios? ¿Cómo ve la gente? ¿Cómo te ven? ¿Anhelan estar contigo o huyen? O dicen, no, realmente aquí hay algo diferente, aquí hay algo que no había visto en nadie, en ninguna persona. Y Dios sea glorificado cuando nosotros damos testimonio. Es importante el testimonio, sobre todo en estos tiempos, porque eso es lo que también atrae a las personas a los pies de Cristo. Y nosotros podemos hablar a lo mejor muy bonito de la palabra, pero lo que va a pesar son nuestras acciones, nuestras actitudes,
¿Sí? En eso reflejamos a Dios. Y la palabra de Dios dice que Él es, en el versículo 2, nubes y oscuridad alrededor de Él, justicia y juicio son el camino de su trono. A esto se está refiriendo que las nubes y la oscuridad que rodean a Dios simbolizan su santidad. Dios es santo. ¿Sí? Y tan es la santidad de Dios que nosotros somos incapaces de encontrarlo por nuestra propia cuenta. Necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo, porque si Él estuviera al descubierto, fíjense que nadie de nosotros pudiera mantenernos de pie delante de su santidad y de su gloria. Pero es a través, ¿verdad?, de su Hijo Jesús que corremos, ¿verdad?, para ponernos a cuentas, renunciar a nuestro pecado y decirle a Dios: aún, Señor, muéstrame el pecado oculto que está aquí en mi corazón, que yo no lo veo, pero que está ahí. Muéstramelo, Señor, para que yo pueda renunciar a todo esto y llévame a un arrepentimiento genuino. Es un cambio de actitud, cambio de pensamiento. Pero ¿cómo estás pensando? ¿Como hija? ¿Como hijo de Dios? ¿O como el mundo está bombardeando allá afuera? ¿Cómo estás dejando que Dios actúe en esa santidad? Dios es santo, hermanos. Dice la Escritura que lo cubre las nubes. Por eso no cualquiera, ¿verdad?, podía entrar a la presencia de Dios. El Antiguo Testamento solamente el sacerdote. Y sí, estaba en una vida de santidad, pues era aceptado, y si no, pues moría al instante. Nosotros ahora no debemos tomar en poco la gracia de Dios. Es una oportunidad que Dios nos da todos los días para ponernos a cuentas, y el trono de Dios se describe con pilares de justicia y de juicio, hermanos. Dios es justo. Y nosotros como servidores tenemos que mostrar la misericordia y la verdad. Esto explica que los aspectos fundamentales de cómo Dios trata a la gente. ¿Cómo tratas tú a la gente? ¿Cómo Dios nos ha tratado a nosotros? ¿Verdad que le hemos fallado mucho? ¿Y nos ha desechado? Nosotros tenemos que reflejar esto. ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Cómo es tu relación, verdad? No es que nada más seamos hijos de Dios aquí dentro de la casa de oración. Tenemos que ser hijos de Dios también en donde estemos, porque Dios habita en nosotros cuando lo recibimos en nuestro corazón, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuándo es cuando echamos fuera a Dios de nuestras vidas? Cuando empezamos a hacer lo incorrecto. Y a veces está ahí el Espíritu Santo para amonestarnos. Pero también Dios es un Dios que se mueve en medio de su pueblo y puede usar a algún hermano o alguna hermana, ¿verdad? Y nos maravillamos, ¿verdad? Pero no sé, tenemos que orar y pedirle a Dios, ¿verdad?, que sean manifestadas los dones de Dios. Yo recuerdo que en un tiempo decían: soñé esto de parte de Dios, y se cumplía. Y a veces, ¿verdad?, cuando un profeta se acercaba y nos decía: tengo palabra de Dios para ti, temblábamos porque decíamos: ay, Señor, ¿qué me vas a decir? Es revelado nuestra condición, nuestro corazón delante de Dios, porque a Él no lo podemos engañar. Hay un canto que Dios ha traído últimamente en estos días, que hace mucho tiempo entonábamos. Este canto tiene de muchos años, y algunos lo van a recordar, que dice así, ¿verdad? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Nada podemos esconder delante de los ojos de Dios. Dice que Él ve lo más profundo de nuestro corazón. Como embajadores de Dios debemos tratar a la gente como Dios te trata y me trata a mí. Queremos ganar almas, queremos trabajar, pues nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Dios y asegurarnos de que nuestras acciones también van a derramar justicia, ¿verdad? Misericordia, verdad. No tiene que haber en nosotros injusticia, no tiene que haber en nosotros egoísmo, no tiene que haber en nosotros todo eso. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios quiere que actuemos de la misma manera con la gente, porque hay necesidad
de un Dios vivo y verdadero, el único que cambia vidas, el único que transforma, que salva, que convierte, ¿verdad? Que libera. No sé, a veces vemos a la gente allá afuera atada a tantas cosas, pero Dios es un Dios que va delante de su pueblo y que quiere que nosotros tomemos sus caminos correctamente todos los días, trabajando con el Espíritu Santo, dejando las cosas que a Dios no le agradan, retomando lo que sí le agrada a Dios y que a lo mejor hemos dejado de hacer. ¿Eres amable con tus palabras? ¿Cómo estamos comportándonos con la gente, con lo que nos rodean, hermano? Aún en nosotros mismos como pueblo de Dios, nosotros tenemos que ver y demostrar que sí, que está Dios con nosotros todos los días y que nosotros estamos ahí para que Él sea manifestado, dispuestos a reflejarlo a Él en todo lo que nosotros hagamos, dándole la honra, la gloria a Él, porque solamente somos vasos que Dios usa. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Y vemos los atributos de Dios. Dice que Él es fuego. En el 3, fuego irá delante de Él y abrazará a sus enemigos alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siente una tremenda compasión por la humanidad, pero también por su pueblo. Y Él nos salvó del pecado y quiere salvar a muchos más de su pecado. Solamente Él puede hacerlo, pero también de la muerte, que no se vayan de este mundo a una eternidad sin Cristo, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Pero nosotros también debemos tomar en cuenta que todo lo que es indigno y pecaminoso, dice que será consumido por el fuego de su ira. Solo permanecerá lo bueno, lo dedicado a Dios y lo recto. Dios nos ha estado hablando en estos últimos días del año pasado y al principio. Nosotros tenemos que amar la rectitud también, porque Dios es un Dios recto. En nosotros tiene que haber esos atributos también como hijos de Dios. Tenemos muchos dichos aquí en México, ¿verdad? Que dicen que hijo de ¿qué? Tigre pintito. Entonces, ¿qué significa esto? Que así como es el papá son los hijos. Nuestros hijos reflejan cómo estamos como papá, porque la Escritura dice que los hijos beben del espíritu de los padres. Entonces, si tú te alimentas de Dios, si tú vienes y te ven orar y te ven leer, pues estás reflejando que con tus actitudes vas a demostrar lo que ya leíste, lo que estás escuchando de la palabra de Dios. Y si no te voy a decir, podrá venir el ataque, pero Dios está con nosotros porque dice que Él irá como fuego consumidor delante de nuestros enemigos. Dice que cuando nosotros estamos de verdad tomados de la mano de Dios, nosotros podemos caminar confiadamente que Dios está con nosotros. Ahora, nuestro futuro, mucha gente allá en el mundo en este tiempo está pensando en el futuro, pero su futuro, su mirada lo están enfocando a este mundo. Ahora, yo te decía, no es malo que tú tengas bendiciones de Dios, pero lo que Dios quiere es que no pongas tu confianza en las bendiciones, pon tu confianza en quien da esas bendiciones, porque las puedes perder si tu corazón se desvía. Si tú bajas la mirada, si no pones la mirada en Cristo, nosotros podemos correr peligro. Nos hablaba el miércoles el pastor, ¿verdad? Nos decía que nosotros tenemos que estar edificados sobre un fundamento sólido, y ese es Jesucristo. No puede ser destruido ese fundamento. Nosotros tenemos que buscar que realmente nuestro futuro esté edificado en ese fundamento. Muchas veces en la palabra Dios nos dice, no temas, no te afanes. Desde Génesis hasta Apocalipsis está esa palabra, no temas. En los evangelios, en Filipenses, dice que no debemos de afanarnos. Dice, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Te sientes abrumado, preocupado? Dice, entonces ocúpate en la oración, busca el rostro de Dios.
porque eso te hará estar bien. Aunque tú veas un caos aquí, Dios tiene el control de todo. No debemos de poner nuestra confianza en lo que será destruido. Dios va a venir únicamente por su iglesia, que somos nosotros, ¿sí? Más bien tenemos que edificar nuestra vida en Cristo y en su reino inconmovible. Yo no sé cuántos, pero recién que empezó la pandemia, de verdad se movía un espíritu tremendo en el aire de miedo, de pavor, ¿verdad? Y al pasar este tiempo que Dios nos encerró para buscar su rostro como familia, y cuántos matrimonios destruidos, cuántos casos vimos que el estar juntos, pues se dieron cuenta pues que no estaban pues compatibles como al principio, ¿verdad? Pero en este tiempo vemos que en su misericordia Dios ha sacado a una iglesia adelante, a una iglesia que sigue caminando, que Dios tuvo que demostrarnos otra vez, retomar las sendas de Él, esas sendas que nos conducen a su reino. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que volver a enfocarnos a mirar otra vez a Dios, a su palabra, a tomar las armas que Dios nos ha dado y que hemos dejado y que tenemos que retomarlo? ¿Cuántos les cuesta trabajo ayunar? Y eso es algo que como iglesia necesitamos retomar, porque es un arma muy poderosa en donde vamos a empezar a ver con los ojos de Dios. Y todo lo que está a nuestro alrededor, Dios nos lo va a demostrar tal y como es, porque a veces perdemos el tiempo invirtiendo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo en cosas que se van a quedar. Y nosotros tenemos como iglesia que trabajar en lo que a nosotros nos va a esperar en la vida eterna, que es santificarnos, que es buscar nuestras vidas que estén alineados con Dios. Y eso es a través de una búsqueda, ¿verdad? Nosotros no podemos estar fuera de la voluntad de Dios si queremos llegar a su presencia. Vamos al libro de Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. Dice ahí en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué consume el fuego de Dios? El pecado, la injusticia, todo lo que la sociedad está probando. La iglesia de Cristo también tiene que luchar con eso. Nosotros tenemos que rechazar como iglesia de Cristo lo que Dios rechaza. Pero ¿sabes qué, hermanos? No lo vas a hacer en tus fuerzas. Necesitamos buscar el rostro de Dios a través de leer la palabra, de orar, para que nosotros podamos vencer todo eso que está acechando y que se está levantando para contrarrestar todo eso. Tú en esta mañana, ¿cuántos tienen su espada afilada? ¿Qué es la espada? La palabra de Dios, hermanos. Esta espada es la que va a contrarrestar lo que el diablo quiere poner en tu mente. Con la palabra de Dios nosotros vamos a contrarrestar todo aquello que el mundo está aceptando, pero que va en contra de la palabra de Dios. Por eso dice que la iglesia va en contra de esa corriente. La iglesia de Jesucristo, la que ha sido comprada a precio de sangre, la que ha sido renovada. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que renovarnos constantemente en su palabra. Nosotros no tenemos que tener los pensamientos que quizá hemos reconocido en este tiempo, ¿verdad? Que el año pasado menguamos, que el año pasado nos dimos permisos quizá, pero Dios quiere que nosotros retomemos su palabra, porque Él es un Dios todopoderoso. El Dios en el cual tú y yo creemos es un Dios poderoso, no hay otro como Él, Él es el único. La Escritura revela, ¿verdad? Y nos dice algunos aspectos de Él, cómo lo compara. Fíjense en el versículo 4 del Salmo 97, dice: sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. El 5, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra.
¿Qué pasa cuando sentimos apenas los temblores? ¿Verdad? Si estamos en el cuarto, quinto, sexto piso. Imagínate, dice la palabra que los relámpagos alumbraron el mundo. Cuando hay un trueno en una lluvia y es un trueno que cimbra los vidrios, ¿verdad? La palabra nos explica más adelante que cuando oímos esos truenos, ¿verdad? Es un mandato que Dios está dando en el cielo. Y dice que la tierra se conmueve. Si nosotros hemos creído en este Dios todopoderoso, hermanos, ¿cuán nosotros tenemos que aferrarnos a Él? Dice que los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. La apariencia de Dios es tan intensa como un fuego abrasador que consume todo a su paso. Todo lo malo, todo lo que no le agrada, todo lo que ofende su nombre, todo que se burla, ¿verdad? Pero Él dice que ha dado experiencias a su pueblo y vemos este ejemplo a los israelitas. Ellos vivieron este ejemplo, ellos palparon esta grandeza de Dios, experimentaron la gloria de Dios en el monte Sinaí. ¿Te imaginas tener esas experiencias en este tiempo para el pueblo de Dios? El que podamos ver, vamos al libro de Éxodo, Éxodo 19. Es un Dios todopoderoso, de verdad que nosotros ante la grandeza de Dios, ¿verdad? Nos vemos tan pequeños. Éxodo 19, del 16 al 19. Y dice así la palabra de Dios, me siguen ahí ustedes en su Biblia, del 16 al 19. Dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se entremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Vemos esta manifestación, ¿verdad?, del Dios en el monte Sinaí. Vemos su poder hablándole a su pueblo, corrigiendo a su pueblo, hablándole, Señor, de la condición que ellos estaban teniendo ante Él, ¿verdad? Y bueno, pues tuvo que servirse de su siervo Moisés. Nosotros, hermanos, Dios en este tiempo sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Es un Dios que ha puesto pastores, ¿verdad? Y que no sé cuántas veces hemos echado en poco los consejos de nuestros pastores. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque por medio de ellos también Dios nos habla. Y tenemos que tener ese especial cuidado y no tomar en poco esto, porque esto es algo muy importante delante de Dios. Y habrá cosas que a lo mejor nos van a decir que no nos parezcan, porque no estamos dispuestos a veces a obedecer a Dios. Y cuando no estamos dispuestos a obedecer a Dios, no podemos escuchar su voz claramente, hermanos, porque tenemos un corazón endurecido. Y cuando el corazón se endurece, empezamos a caminar como yo quiero, como donde yo quiero y a la hora que yo quiero. Y eso a Dios no le agrada. Tenemos que retomar lo que Dios nos enseña a través de su palabra, porque Él es un Dios de orden. Por algo puso siervos, ¿verdad?, en cada lugar donde su nombre es glorificado y exaltado. Pero también Dios sigue hablando a través de ellos. También Dios sigue hablando de tal manera que quiere que nosotros no tomemos en poco esto. Y si nosotros vamos a recibir una administración
de parte de los siervos de Dios que ha puesto en este lugar. De verdad, hermanos, cuidemos cómo estamos actuando delante de los ojos de Dios. Porque el pueblo de Israel, si ustedes leen, le hemos leído, vemos las consecuencias que tuvieron que vivir, ¿verdad? Y vemos que Dios también tiene ese especial cuidado, ¿verdad?, de los siervos de Dios, de poner palabra de Dios. Y no siempre va a ser una palabra a lo mejor de consuelo, porque Dios conoce nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro andar, y a Él no lo podemos engañar. Entonces tengamos presente que Dios conoce todo de nosotros, que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y tenemos que de verdad estar atentos ahí, apercibidos a su voz. A veces estamos en oración clamando y Señor háblame, y Señor confírmame, y Señor muéstrame, y cuando ya Dios contestó y decimos ay no, esto no es de Dios, ¿verdad? Porque queremos que sea nuestra manera, no a la manera de Dios. Pero cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, vamos a ser bendecidos, vamos a ver las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Tenemos un Dios vivo y verdadero que habla, que se manifiesta en sueños. ¿Cuántos no han tenido sueños y se han cumplido sueños de Dios? ¿Cuánto has tenido una palabra de Dios que revela tu corazón y que a lo mejor Dios te ha estado hablando, pero tú necesitabas una confirmación y Dios te la da a través de la palabra o a través de los siervos de Dios, a través de, no sé, de un profeta, de un líder, de un maestro? Tenemos que tener especial cuidado. Aquellos que dice aquí en el versículo 7, dice que avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. ¿Qué es un ídolo? Aquí dice que se tienen que avergonzar. La gente adora toda clase de imágenes en este tiempo, toda clase de ídolos, ¿verdad? A pesar de que Dios se revela y se muestra su amor mediante la naturaleza y su palabra, y hay muchos que deciden todavía en este tiempo pues pasar por alto todo esto. No creen que hay un Dios que pudo crear lo que ven nuestros ojos en la naturaleza y lo rechazan. ¿Y qué hace la gente? Persigue sus metas, ¿verdad?, que consideran más importantes. Y bueno, aquí estamos viendo que la Biblia nos aclara que la gente que es idólatra, debido a que entregan su más alta lealtad a alguien que no es Dios, dice avergüéncense. Porque dice aquí que los que los sirven a ellos pues nada son. El único Dios vivo y verdadero está en la Biblia y lo vemos escrito aquí. Hemos tenido experiencias al leer su palabra, caminamos viviendo esas experiencias en el cual podemos decir, no solamente cantarlo, ¿verdad? He visto a Jesús. ¿Y cuántos tenemos que exaltarlo en este tiempo? Si es necesario gritarlo por lo que Dios ha hecho con nosotros, que todavía estamos de pie por su misericordia y que Él es el que nos ayuda en todo momento. No solamente buscarlo como un amuleto, no solamente buscarlo porque quiero que me bendiga, porque mucha gente hace eso, hermanos. Pero mucha gente me dice, ora por mí, es que ¿qué cree que quiero esto? Pero no dicen, voy a buscar a Dios. Y siempre Dios, cuando la gente se acerca y me dice esto, siempre Dios trae palabra, y una específica que se la dio a una persona le dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué entiendes por deleitarse? ¿Qué entienden por deleitarse, hermanos? Deleítate a sí mismo en Jehová. Es una delicia cuando estás en su presencia, y a lo mejor no cuando las cosas van bien porque te sientes abrumado, preocupado, ansioso, pero de verdad, hermanos, que cuando tú vas a la presencia de Dios, Dios quita todo eso.
Y empiezas a ver las cosas que Dios te muestra en su palabra, y empiezas a ver que lo que tú estabas pidiendo, anhelando, eso no tiene nada que ver con lo que a Dios le gusta, le honra, le glorifica. Y entonces puedes empezar a renunciar a todo eso. Sabes que dicen que el libro más leído es la Biblia, por eso no han podido destruirlo. Si nos hicieran un examen ahorita nuestros pastores de cuántos versículos memorizas, ¿cuántas hojas llenarías? ¿Cuánto tiempo dedicamos a memorizar la palabra de Dios? Porque cuando no memorizamos la palabra de Dios, te va a guardar de actuar lo incorrecto. Cuando memorizamos la palabra de Dios, lo que quiere venir a tu mente va a huir, porque tú estás cubriendo tus pensamientos con la palabra de Dios. Por eso dice que es una espada, es nuestra defensa. La palabra de Dios. Y habrá tiempos, hermanos, en que se va a prohibir leerla. ¿Cuánto conocemos de la palabra? Nosotros habrá quizá un tiempo en donde tendremos que memorizar la palabra, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo de ya si no lo has hecho, para que nosotros podamos seguir viendo la victoria en nuestras propias vidas también. Decía un hombre, ¿verdad?, que cuando le dedicas tiempo a la palabra de Dios, habrá menos enfermedades, huirá todo eso. Tu mente no va a haber cavidad para la mentira, la duda, lo que el enemigo quiere meter, porque a veces el enemigo nos dice: ay, pobrecito de ti, pobrecita de ti. No, yo no soy ningún pobrecito, yo tengo a un Dios vivo y verdadero, y Él está conmigo todos los días. Y sí estoy librando ahorita una batalla, pero yo no estoy sola, Él está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y Jesús en el Getsemaní le dijo al Padre: no sea mi voluntad sino la tuya. Y lo levantó con nuevas fuerzas para poder cumplir esa tarea. Y Dios quiere cumplir eso. En el versículo 8 dice la palabra de Dios en el Salmo 97: oyó Sión y se alegró, y los hijos de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Dios se deja ver. Llegará el día en cuando nosotros veremos completamente cumplida esa justicia aquí en la tierra, cuando Él venga, y entonces la gente le dará el respeto que merece su pueblo. Como representantes, como embajadores de Cristo aquí en la tierra, nosotros tenemos que hacer que Dios sea respetado. Y sí lo podemos hacer tomados de su mano. Cuando te reúnes, como yo les decía, con la familia, ¿verdad?, y saben que eres cristiana, luego hasta se andan cuidando de cómo hablan. Pero no eres tú, es la persona de Dios. Es porque, gloria a Dios, has sabido darles testimonio con tu vida, con tus acciones, con tus actitudes. No solamente de palabra, tus acciones. Eso es lo que va a traerlos a los pies de Cristo. Eso es lo que va a hacer. Por eso dice que nosotros nos alegraremos también, porque vamos a verle cara a cara, cumpliendo, ¿verdad?, esa promesa de conocerle a Él, y que nosotros reflejemos en este mundo que Él es tan real como el aire que tú y yo respiramos. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. ¿En dónde? En los detalles de nuestras vidas. Por eso dice la Biblia en el libro de Mateo: cuando vas a entrar en tu aposento a orar, ora en lo secreto, cierra la puerta, porque tu Padre que te ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. ¿Y cómo es recompensarte en público? Lo que le pediste a Dios en lo secreto. Había una mujer, ¿verdad?, que ¿cuántos no estaban espiándote cuando te convertiste a Cristo? Y estaban muy al pendiente, porque ya no es como antes, ya no es grosera. Mira, ya no va con las amigas a fumar, a tomar.
y nos empiezan a cuidar con lupa, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que una vez una mujer me dice: ay, tú ya te vas para allá, ¿verdad? Me dijo, recién convertido. Digo, sí, yo ya me voy. Yo no entendía esta parte de la escritura que Dios dice en su libro, en el libro de Mateo, ¿verdad? Cierra la puerta. En lo secreto ora tu Padre. Y Dios es tan real que sí se deja manifestar en la vida de sus hijos. En el versículo 10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal, Él guarda las almas de sus santos y de manos de los impíos los libra. Dios nos libra de la gente mala, perversa. Dios nos cuida, nos protege y no deja que a veces envidia, a veces celos, a veces a la gente pues no le caemos bien por predicar la palabra, porque a veces estás, ¿verdad?, quizá administrando a otros y ahí va a haber alguien que no le va a parecer. Pero dice la Biblia que Dios cuida y libra. Ahora también dice que los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que aborrecer el mal. Y esto conlleva la envidia, los celos, son cosas que a Dios no le agradan. Y uno de deseo sincero de complacer a Dios surgirá cuando sincronices tus deseos con los de Él. Nosotros tenemos que amar lo que Dios ama, que es la santidad, el ser justos, hablar la verdad. Si nosotros decimos amar a Dios, nosotros tenemos que aprender a amar los caminos de Dios y no aceptar el mal en todas sus formas, no solo los pecados obvios, sino también, como yo les decía, lo que la sociedad está aceptando como algo normal. Nosotros no vamos a atacar, ¿verdad?, a las personas, vamos a atacar lo que ellos practican, que es el pecado. Porque Dios ama a las personas, pero no ama el pecado que practican. Nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, hermanos, porque si nosotros estamos con un deseo de trabajar, solo Dios sabe la gente que va a llegar, en qué condiciones. Para la iglesia de Jesucristo tenemos que estar preparados en cómo vamos a tratarlos, cómo vamos a retener esa cosecha. Porque esa va a ser la tarea. La tarea más difícil, creo yo, va a ser retener la cosecha, que haya frutos, que nosotros podamos ver la palabra de Dios cumplida. Y en el versículo 11 del Salmo 97 dice: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. ¿Tenemos un corazón recto delante de Dios? Porque aquí hay promesas para el corazón recto. Luz será sembrada, alegría. Tenemos promesas de Dios, hermano. No dejemos que el enemigo, que nuestra carne, que el mundo nos roben las promesas de Dios. Nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos a un Dios poderoso que camina con nosotros todos los días, que está con nosotros peleando nuestras batallas, porque todos los que estamos aquí estamos librando una batalla, ¿verdad? Si diéramos oportunidad a los testimonios, ¿cuál es tu batalla que estás librando ahorita? Seguro que todos pasarían. Pero vamos a ver la gloria de Dios, hermano, porque nosotros le hemos creído a un Dios vivo y verdadero. Son las promesas para los que guardan sus mandamientos. Guardar es que tú memorices, practiques, camines en ella. La Biblia es bien clara. Nosotros tenemos que tener esa seguridad de que Dios se goza completamente con nosotros, su pueblo, porque es un Dios que se deleita con su pueblo. Quiere que nosotros de igual manera tengamos ese anhelo de deleitarnos. En el versículo 12, para terminar, dice: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Sigamos, hermanos, tomados de la mano de Dios, alabando, glorificando su nombre, porque Él está con nosotros. Él no nos ha desamparado, Él no nos ha dejado, puesto que tú y yo estamos aquí, ¿verdad? Y gloria a Dios, damos gracias a Dios en todo tiempo.
Decía una mujer, ¿verdad? Nosotros no estamos contentos con nada. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Entonces tenemos que tener cuidado cómo expresamos nuestra gratitud a Dios. Tenemos que demostrárselo con también hechos. ¿Amamos a Dios? Empecemos a aborrecer el mal, el pecado, aún el pecado oculto, como yo les decía, porque seguro que tenemos esos pecados ocultos. Pidámosle a Dios que nos los muestre para que no estorbe y sigamos avanzando y podamos ser de bendición en un servicio a Dios. ¿Cuántos anhelan un servicio a Dios? Amén, gloria a Dios. Dicen, ¿verdad?, que el que no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Entonces queremos ser esas manos útiles, esos pies, esos ojos, ¿verdad? Que estemos vigilando, que estemos ahí al pendiente, porque Dios está deseoso de todo esto. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este día, por la oportunidad, porque su palabra nos muestra que de verdad Él es el gran yo soy, como le dijo a su siervo, ¿verdad? Vemos su grandeza, su manifestación, deseoso también en este tiempo de usar a su iglesia, usar a su pueblo para tener esas manifestaciones que glorifiquen a Dios y que la gente pueda ver que nosotros adoramos a un Dios vivo y verdadero, y que puedan ellos reconocerlo a Él también, ¿verdad? Solamente a través de que tú y yo nos levantemos a orar, así como Dios nos sacó de donde estábamos, tú y Dios saben de dónde Dios te sacó. Así Dios pueda traer a todos ellos para que estén juntamente con nosotros glorificando el nombre de ese Dios vivo y verdadero. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Padre precioso, hermoso y maravilloso, por este día que tú nos das, Señor. Sabemos, como dice tu palabra, que es nueva cada mañana por tus misericordias, y tu fidelidad es grande. Nos muestras a través de tu palabra tu grandeza, Señor, de que no hay Dios tan grande como tú. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Señor, una vez más queremos renovarnos en tu palabra para que sea desechado todo aquello en nuestras vidas que no te agrada. Todo aquello, Señor, que es en lo que hemos venido caminando, practicando, pero que no alaba tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, no solamente a buscarte por las bendiciones, Señor, sino porque te amamos, porque tú ya nos amabas antes de que nosotros te amáramos a ti, como éramos, Señor. Tú viniste por nosotros y nos sacaste de lo más sucio, de lo más vil, de lo más menospreciado. Aún quizá muchos, Señor, ya desechados por la familia, tú sabes, y cada uno de nuestros hermanos, Señor, en cómo nos encontraste el día que llegaste a nosotros. Mas ahora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a buscarte, Padre, en todo momento. Que nosotros, Padre precioso, pongas ese amor para contigo, que nosotros podamos reflejarte así como tú has sido con nosotros. Ayúdanos, Señor. Yo sé que hay gente difícil de tratar, pero tu palabra dice que busquemos tu rostro, que no lo hagamos en nuestras fuerzas, que lo hagamos a través de tu Espíritu Santo, pues tú nos conoces, Señor, y sabemos que nada oculto hay delante de tu presencia. Todos los que estamos aquí y aún los que se han conectado, Señor, nada oculto hay, Padre. Por eso reconocemos que te necesitamos, que fuera de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a dar palabras amables, de vida, de esperanza, a no juzgar, a no criticar, Señor, a no ser ligeros para hablar, que lo que no entendamos, Señor, que mejor guardemos nuestra boca, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, cubriéndonos con tu sangre preciosa, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande de este lugar, y que tú seas, Señor, tomando el control en cada hogar aquí representado. Que nos ayudes, Padre precioso, pues hemos reconocido, Señor, porque tú te has mostrado a cada uno de nosotros
en alguna área de nuestras vidas, Señor. Específicamente tú la conoces. Por eso reconocemos que tú eres el único Dios vivo y verdadero y que fuera de ti no hay otro. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.